Bruce, que es un hombre erudito en el Nuevo Testamento, cito, Esteban argumentó, lo nuevo ha llegado, por tanto lo viejo debe irse. Por su parte, Pablo argumentó, lo viejo debe permanecer, por lo tanto lo nuevo debe irse. Y de ahí el rigor inflexible con el que se lanzó al trabajo de la represión. Fin de la cita. Así que Saulo era un hombre realmente arraigado a su doctrina y a su tradición. De hecho, el mismo Pedro dijo que más adelante de los judíos, que para él un Mesías crucificado era una piedra de tropiezo. Para Pablo, en realidad, pensar en un Mesías muerto de esa manera era un tropiezo, porque Deuteronomio 21:23 dice, maldito es que él colgado en un madero. Para Pablo, la idea que predicaban los cristianos era una idea absurda. ¿Cómo puede un Mesías ser un maldito? Él no podía entenderlo. Más adelante, en 1 Corintios, dice, es que esto realmente lo hace Dios para entorpecer la sabiduría de los sabios y de los entendidos. Por eso para los judíos Cristo es un tropiezo, para los griegos es una tontería, pero para aquellos que son llamados judíos o gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, Pablo sabía de lo que estaba hablando cuando escribió eso. Pablo era un individuo muy complejo en realidad. No era una persona como que podamos decir fácil de estudiar, porque además de ser un hebreo, Pablo era ciudadano romano. En alguna ocasión, de hecho, fue capturado y iba a ser juzgado como un hebreo, como un judío. Y acuérdense ustedes que para ese entonces Israel estaba bajo el dominio político de Roma. De modo que, aunque se les permitía observar ciertas leyes, ellos no podían, por ejemplo, ejecutar la pena de muerte sin la autoridad romana. En algunas ocasiones se hacían ciertas concesiones y ellos podían decir, mira, este hombre es un hombre malo, ladrón, danos la potestad para nosotros aplicar la ley con él y matarlo. Y los romanos decían, háganlo, pero la mayoría de veces los romanos intervenían. Por ejemplo, en la muerte del Señor Jesucristo le dicen, a este hombre hay que matarlo. Pilato dice, ¿por qué? No, porque está diciendo que es el Mesías. Pilato lo entrevista y dice, tú, sí, yo soy el Mesías, pero yo no te veo a ti como que seas un peligro. Así que sale enfrente y dice, ¿saben que eso no es problema mío? Y se lava las manos y dice, miren ustedes cómo resuelven. Les voy a dar esta alternativa, escojan a uno para ser crucificado, a Barrabás o a Jesús, con la esperanza de que escogieran a Barrabás, que era realmente un hombre malo. Pero todo eso más para mostrarle que el Imperio Romano hacía ciertas cosas. En alguna ocasión a Pablo lo iban a matar, a juzgar por ser judío, por haber entrado al templo con un gentil. Y cuando están a punto de ejecutar la sentencia, Pablo dice, ay, van a matar a un romano. ¿No ven que yo también soy ciudadano romano? ¿Cómo así? Detengan todo. Él es romano, necesita un juicio, tiene que apelar. Y Dios usó esa apelación de Pablo en Jerusalén para que el evangelio fuera predicado hasta en la antigua España en aquella época. Porque apeló a un tribunal, luego a un tribunal más alto, luego a un tribunal. Y cada vez que apelaba y se defendía él mismo, presentaba el evangelio. Y presentó el evangelio a príncipes, a gobernadores, a emperadores, mejor dicho. Y todo eso por esa condición de ser romano. Tenía la facultad de moverse en las dos aguas sin ningún problema. Tenía doble pasaporte. Podía entrar a una sinagoga sin problema, pero podía entrar a cualquier provincia romana sin ningún problema. La ciudadanía romana, humanamente hablando, lo lleva al corazón del mundo gentil. Al corazón, es decir, fue eso lo que facultó que Pablo pudiera predicar el evangelio a los gentiles. Y hermano, aquí quiero hacer un paréntesis, porque miren cómo Dios usa ciertas circunstancias de nuestra vida que parece que no tienen ninguna relevancia para luego ponerla al servicio de sus propósitos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué yo estudié esta carrera? ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué tengo la habilidad que tengo? ¿Por qué puedo hacer lo que hago? Y al principio puede que no lo entendamos. Pero luego el Señor termina usando justamente eso para poder llevar a cabo los propósitos de su reino. Fue lo que pasó con Pablo. Dios usó su pasaporte romano para ir a cada provincia del Imperio Romano y predicar el evangelio sin ningún problema. Así que estos son los antecedentes biográficos del apóstol Pablo.
Pero veamos ahora, todavía estamos en esa misma sección conociendo a Pablo, ¿verdad? ¿Cómo es que un hombre así se convierte? ¿Qué es lo que sucede en la vida de un hombre así? Miren Hechos 9, del 1 al 16. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y que si lo hacía, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dicho sea de paso, noten cómo Cristo identifica la persecución a su iglesia con una persecución a él. ¿Por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Este dato es interesante. Pablo iba con unos acompañantes que oyeron la voz pero no vieron a nadie. Y es importante para efectos de la validez del testimonio en términos históricos. Hechos dice, estas personas pueden dar fe de que Pablo efectivamente oyó esa voz. Un discípulo, ¿dónde está? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Déjeme decirle, si yo soy Ananías, reprendo la voz del diablo en ese momento. ¿Por qué? O sea, Señor, si tú sabes que él le dieron una carta y tú me estás diciendo que había que tener una afinidad con el Espíritu muy grande para saber que era Dios quien le estaba hablando. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, no será como un error, porque he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, y mayormente a los que van allá a orar por él. Y el Señor le dijo: ve, mira esto, porque instrumento escogido me es este, y aquí está la misión de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es impresionante eso. Eso es impresionante. Esa conversión es impresionante. Así. ¿Verdad? Cuando Dios convirtió a Pablo, lo llamó de manera única y le dio una misión específica: ser un apóstol a los gentiles. Existían 12 apóstoles en aquella época, los que Jesús llamó. Judas muere y los 12 escogen un reemplazo. Pero Pablo surge como un abortivo, y un abortivo no es una palabra despectiva. Hoy tiene otra connotación para nosotros, pero en aquel tiempo lo que Pablo está queriendo decir es: yo nací fuera del tiempo, o sea, cuando no debía nacer. Pero el Señor lo escoge con una misión específica. Y esa misión era precisamente llevar el evangelio a los gentiles. Así que, a pesar de ser diferente a los otros apóstoles, Pablo no predicó un evangelio diferente. En algún momento la enseñanza de Pablo empezó a ser cuestionada. Y mucha gente empezó a decir: Pablo, porque piénselo por un momento. Por un lado, Pablo enseñaba a los gentiles, y por otro lado, los 12, la autoridad, los que habían estado con Jesús, estaban en Jerusalén. Pablo estaba convencido de que lo que él estaba enseñando era lo que Cristo le había dicho. Y en algún momento, alguien le dice a Pablo en Galacia, y especialmente una gente que fue a Galacia de Antioquía, y decían: ese Pablo no enseña lo que los apóstoles enseñan, yo que se los digo.
Yo que he estado con los 12 y que sé lo que Pablo enseña, él no les está enseñando la verdad completa. Y empezaron a cuestionar a Pablo. Cuando cuestionan a Pablo, pues dice, ¿qué qué? Que yo no... vamos a poner esto sobre la mesa. Y Pablo dice, yo voy a viajar a Jerusalén. Mano, yo quiero que ustedes entiendan que ese es uno de los momentos más tensos en la historia del cristianismo. Porque Pablo dice, yo voy a viajar a Jerusalén. Yo estoy convencido que el evangelio que yo enseño es el que Cristo me dejó. Y ellos también porque son los 12. Y yo creo que el evangelio que yo enseño es que la salvación es por la fe y no por las obras de la ley. Y que Dios vino a salvar a judíos y a gentiles. Así que yo voy a arreglar este cuento con los apóstoles. Y él se va, ojo, y se lleva a un gentil con él, a Tito. ¿Y sabe qué dice Saulo? Yo voy a estar aquí con Tito. Si ellos me dicen que Tito tiene que ser circuncidado, yo no sé qué va a pasar. Va a arder Troya. Porque entonces los dos están predicando un evangelio distinto. Mano, ese momento, ese día de esa reunión fue tensionante. Porque imagínense ustedes si se descubre que Saulo estaba enseñando de verdad un evangelio diferente. Dos iglesias. O sea, no había nacido el cristianismo todavía, ya había una división. Eso era peligrosísimo. Así que cuando Pablo se reúne con ellos, lo que los apóstoles dicen, mira Pablo, dale tú a los gentiles, enséñales simplemente que se aparten de la idolatría y de adorar a dioses paganos a través de sacrificio a los ídolos y de fornicaciones, pero tú sigues predicando el evangelio, que acá nosotros lo predicamos a los de Jerusalén de una manera, pero tú mantén lo esencial y sigue enseñando lo esencial. Pero dice, no hubo ningún problema. Eso me parece majestuoso. ¿Saben por qué? Porque Pablo no recibió enseñanza directa de Cristo como los 12. Pablo la recibió de una manera sobrenatural. Pero cuando él se encuentra con los 12, se da cuenta que lo que había él recibido de manera sobrenatural era exactamente lo mismo que habían recibido los 12. Yo no sé si usted le asombra, pero a mí eso me parece impresionante. Cómo Dios había capacitado al apóstol Pablo luego de su conversión. Muy bien. Miren, eso es un testimonio extraordinario. Así que hemos visto entonces, ¿quién es Pablo? Un hebreo, un judío, celoso de la ley, pero también alguien con ciudadanía romana, con una conversión impresionante. Pero ahora vamos a ver un poco, en el segundo punto, acerca del ministerio de Pablo. ¿En qué consistió el ministerio de Pablo? O más específicamente, ¿qué fue lo que Pablo hizo? ¿De qué se trataba su ministerio? Vamos a resumir eso en 3 elementos. Podemos decir muchas cosas del ministerio de Pablo, pero vamos a resumirlo en 3 elementos. La primera, Pablo predicó el evangelio. El centro del ministerio de Pablo fue la cruz. Ustedes pueden verlo allí mismo, después de la conversión. Si alguien puede ir a Hechos capítulo 9, se dice que después que Ananías ora por Pablo, él enseguida, dice el texto, predicaba a Cristo y la resurrección. Déjeme ver si lo encuentro aquí porque estaba sin conexión. Ahora sí, Hechos 9, 20, ¿verdad? ¿Qué dice? El Hijo de Dios. Y miren eso, hermanos míos, que Pablo inmediatamente estuvo convencido de que él realmente había recibido una revelación divina y que Cristo, sin duda alguna, era el Hijo de Dios. De hecho, sigan viendo en el texto, en el versículo 21, y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados entre los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús era el Cristo. ¿Cuál era el centro de la enseñanza del apóstol Pablo? Sin duda alguna, Cristo. De hecho, es tan así que en algún momento Pablo visita una ciudad que se llama Atenas. Ustedes conocen ese pasaje. Atenas era el centro, el corazón de la adoración pagana. Ellos tenían altares a dioses distintos. Recuerden que la religión griega es básicamente, o la romana en ese entonces era una modificación de la religión griega que era politeísta. Tenían un panteón de dioses y tenían muchos dioses que actuaban en distintas áreas
de la creación. Y Pablo empieza a recorrer la ciudad. En algún momento se detiene en el mercado de la ciudad, en el ágora, y empieza a discutir con estoicos y epicúreos acerca de la vida, de la resurrección, del logos, cuál es la fuente de la existencia. Y en algún momento a Pablo le dice, mira, tú estás hablando muchas cosas, tú como que eres un palabrero, ¿por qué no vas y hablas de esto en el Areópago? Porque me parece que estás predicando a otros dioses. Pablo llega en el Areópago, hace una defensa magistral de su fe diciendo, no, yo no estoy predicando a otros dioses, yo estoy predicando al Dios no conocido, porque evidentemente Pablo estaba en un juicio ahí, él no estaba en una audiencia más amplificada. A él lo iban a juzgar como se había juzgado a Sócrates unos años antes por haber enseñado lo mismo a otros dioses y conducir a la juventud a enseñanzas extraviadas según los griegos. Pero Pablo, en ese texto, al final dice que ese dador de la vida no es otro, sino Cristo. Y más adelante, la siguiente ciudad que Pablo visita después de Atenas, después de una disertación fantástica de Cristo y la resurrección, la siguiente ciudad que él visita es Corinto. Y él dice, cuando yo vine a Corinto, que era peor que Atenas, yo me di cuenta que no tenía sentido seguir razonando filosóficamente, por lo que me propuse no saber cosa alguna, sino ¿a quién? A Cristo y a este crucificado. No que Pablo no tuviera la capacidad, de hecho, el gran problema de Pablo con los corintios era ese, que los corintios sabían, por lo que habían escuchado de Pablo en Atenas, de su testimonio, de su transformación, de su sabiduría, era un experto en derecho, experto en la ley. Los corintios esperaban que Pablo fuera un hombre mucho más versado, elocuente, que su mensaje fuera más elaborado. Su problema era como que, Pablo, pero ¿por qué no? ¿Por qué eres tan sencillo para hablar? Eso de que Cristo murió, sí, pero nosotros necesitamos que elabores. Y Pablo dice, no. Porque Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios, justificación, redención, santificación, glorificación. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Él no está interesado en buscar sabios ni intelectuales, sino que Él entorpeció la sabiduría de los sabios, haciendo que por un mensaje que parece torpe, hasta un niño pudiera creer en el Señor. Eso es impresionante. El énfasis de Pablo en la cruz está regado por todo el Nuevo Testamento. Ustedes pueden seguir leyendo a partir de los viajes misioneros de Pablo, su primer viaje misionero con Bernabé, su segundo viaje misionero con Saulo de Tarso, su tercer viaje misionero que fue básicamente su defensa ante las autoridades romanas. Cada disertación de Pablo era una disertación saturada del Evangelio y especialmente de la verdad de la resurrección. De hecho, esos mismos corintios que Pablo les escribe en el capítulo 15, cuando les dice, yo les enseñé a ustedes lo que es más importante, lo que viene de arriba, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareciéndose a los 12, a las mujeres que lo vieron, a más de 500 hermanos y a mí, al último, como un abortivo. Pablo estaba obsesionado con la idea, en el buen sentido de la palabra, de que lo que la gente necesitaba oír no era otra cosa, sino el mensaje del Evangelio. Pablo no se entretuvo en discusiones necias y vanas palabrerías, como le dijo a Timoteo. Él no se sumergió en las disputas de la época y cuando lo hizo, como en el caso de la carta a los colosenses, lo hizo para exhibir que Cristo era superior a todas las cosas y a las filosofías de este mundo. Él no se sumergió en los debates populares de la época. Todo lo que Pablo hizo fue predicar a Cristo por medio del Evangelio. De hecho, sus métodos lo llevaron a sufrir penurias a causa de ese mensaje. Incluso esas penurias las convirtió en un placer por el gozo que significaba identificarse con Cristo en el sufrimiento. En la segunda carta a los Corintios nosotros vemos que Pablo habla acerca de todo, que fue azotado 40 veces, que fue metido en hoyos, que básicamente tuvo la guillotina en el cuello. Y todo eso por causa de Cristo. Para que, como él lo dijo a los Corintios en la segunda carta, no confiara él en su propia fuerza, sino en Dios que resucita a los muertos. Si Pablo estaba tan saturado del Evangelio, que incluso el sufrimiento que vino como consecuencia de predicar el Evangelio, él lo tomó como algo del Evangelio y como una enseñanza del Evangelio. Primero a los Corintios 9, él dice,
me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a alguno, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En alguna ocasión, de hecho, y era tan claro el propósito de Pablo con su ministerio, que le dijeron a Pablo estando preso, mira Pablo, hay una gente que cuando supo que tú estabas preso, o supieron que tú estabas preso, se alegraron y empezaron a salir a predicar para decir, mira, ese Pablo, qué hombre tan desgraciado, preso, tanto que se jacta de predicar la verdad, pero aquí estamos nosotros predicando a Cristo y él no, lero, lero, bandolero. Y Pablo le responde y le dice, ¿están predicando a Cristo? Sí, Pablo, y se están burlando de ti porque tú no puedes hacerlo, porque tú estás preso. Y Pablo dice, ¿en serio? Sí, pues si eso va a contribuir a que la gente predique a Cristo, pues yo me quedo aquí encerrado, porque sea por ganancia deshonesta, sea por causarme males, sea por una mala motivación o lo que sea, Cristo está siendo proclamado y en esto me glorío y me gloriaré aún. Hermano, eso es tener una mente superior. Yo no estoy para pelear con gente. Pablo está diciendo, yo no estoy para perder el tiempo peleando y debatiendo con gente. Yo estoy para predicar a Cristo. Es que el Evangelio fue, y usted, mano, uno pincha una carta de Pablo y sale Evangelio. Por todos lados. Por todos lados. Así que Pablo priorizó la predicación del Evangelio por encima de cualquier otro método. Es más, los de Corintio eran terribles. Cuando estudiamos Corintio, ustedes se van a dar cuenta, esa gente era, uno dice que eran hermanos porque Pablo dice que eran hermanos, pero en alguna ocasión ellos le dicen a Pablo, Pablo, yo creo que tú aquí no has tenido tanto éxito porque es que tú predicas muy básico. Y por eso la gente no puede ver el mensaje. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y principios finales y al capítulo 4, él les dice, mira, si ellos están ciegos, no es por el mensaje del Evangelio. Si ellos están ciegos es por el Dios de este mundo que les cegó el entendimiento. Pero nosotros no podemos medrar ni cambiar el mensaje para que ellos vean, porque es que precisamente predico el Evangelio porque es el único que tiene el poder para hacer que los ciegos vean. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para alumbrarnos en la faz de Jesucristo. La razón por la que le predico sencillo es precisamente porque el Evangelio tiene el potencial suficiente para hacer que los que no pueden ver porque están cegados por el diablo vean. Por eso él le dice a los romanos, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios. Y hermanos, esa es una tentación que nosotros debemos resistir. Porque continuamente vamos a estar siendo distraídos, impulsados a la idea de que necesito acomodar. Es que tengo un culto de jóvenes. ¿Cómo hago? Estos jóvenes, vamos a tratar de hacer el mensaje un poco. Me voy a poner una gorra aquí para atrás, voy a ponerme los pantalones aquí abajo y voy a predicar así. Ey. No, Pablo dice, ellos necesitan el Evangelio. Pero es que son unas parejas, es un matrimonio. Pues necesitan el Evangelio para que los maridos amen a Cristo como a sus esposas, como Cristo a la iglesia. No, que estamos hablando de que es un servicio para hablar de ofrenda. Pues no se preocupen, yo puedo hablar de ofrenda, pero puedo mostrarle a Cristo como quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pablo, pero también hay que hablarle a la gente un poquito acerca del amor. Pues claro, yo puedo hablarle del amor y especialmente de la manifestación gloriosa del amor de Pablo, pero es que estamos teniendo un conflicto allí en Filipo y hay dos hermanas que, ¿por qué no les envías tú un mensaje una a cada una? Pues claro que sí. ¿Por qué ustedes andan peleándose? Ustedes entre ustedes, si Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se dio por lo demás, ¿por qué ustedes están buscando gloria entre ustedes? Cada vez que Pablo resolvió un problema, lo hizo usando el Evangelio aplicado de manera práctica. Hermano, eso es increíble. Increíble. Todo lo que Pablo hablaba, aterrizaba ahí. Todo, absolutamente todo. Y eso nos lleva al otro componente del ministerio de Pablo. Y era precisamente cómo Pablo estaba interesado en la iglesia, en el pueblo de Dios. Aquí vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo apremia.
Pero Pablo, además del evangelio, se enfocó en la iglesia como cuerpo de Cristo y particularmente en la unidad de la iglesia. En la unidad de la iglesia. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, pero en el ministerio de Pablo nosotros vemos que Pablo siempre está usando un tono conciliador. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, él dice, porque de los dos pueblos él hizo uno, derribando la pared que nos separaba, para que ahora ese pueblo sea la iglesia, la familia de la fe, el edificio de Dios. Efesios es una carta basada especialmente en la iglesia. Y cómo la iglesia es el resultado del evangelio, de la obra de Cristo, del hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. En Galacia, Pablo escribe una carta exhortando a los hermanos precisamente porque estaban teniendo un entendimiento equivocado del evangelio que los estaba llevando a separarse de otros. Al mismo Pedro, él lo exhorta y le dice, Pedro, tú no andas conforme a la verdad, porque cuando estás con los gentiles te portas como gentil, pero cuando estás con los judíos dice como que, no, esos gentiles comen cerdo, no, qué asco el cerdo, no puedo con eso. Pero cuando estás con ellos te comes tus buenos chicharrones. Eso es de condenar. ¿Por qué es de condenar? Pablo dice, porque divide a la iglesia. En alguna ocasión en Filipenses, el apóstol Pablo escribe a los mutiladores del cuerpo, que eran estos judaizantes que estaban todo el tiempo tratando de dividir la iglesia a través del mensaje de la circuncisión y decir, si tú eres un cristiano, necesitas ser un cristiano reforzado, un cristiano super saiyajin blue, necesitas circuncidarte para poder tener el nuevo poder, evolucionar. Entonces, claro, la gente que no se circuncidaba pasaba a una categoría y los circuncidados a otra. Y Pablo dice, ojalá se mutilasen ellos en Galacia. ¿Por qué no se mutilan ellos? ¿Por qué no son cortados ellos del pueblo? Estos mutiladores del cuerpo. Pablo era celoso de la unidad de la iglesia. Capítulo 4 de Éfeso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y por todos. Es decir, el apóstol Pablo estaba completamente convencido de que la iglesia era el centro del plan de Dios. El pueblo de Dios era el centro del plan de Dios. Efesios 2, 8 al 18 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y más adelante dice el 11, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliarnos con Dios, a ambos en un solo cuerpo y matando en ella las enemistades. La idea de la iglesia como el pueblo de Dios es central en toda la teología de Pablo y en todo su ministerio. De hecho, a Timoteo le escribe, te hablo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor, la cual es columna y baluarte de la verdad. Pablo tenía un alto entendimiento de la iglesia y sus cartas están saturadas. De hecho, si no son escritas a una iglesia, son escritas a líderes de la iglesia. Pero Pablo fue, de hecho, el apóstol que escribió cartas específicas. Las cartas de Pedro fueron cartas generales, a los creyentes en general. Pero Pablo tenía cuidado de la iglesia. A Tito le dice en el capítulo 1, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, en el 8, y establecieses allí ancianos. Es decir, él estaba preocupado porque la iglesia tuviera unidad, estuviera cuidada, estuviera supervisada. Cuando él se despide en Mileto, Hechos 21, él está ahí arrodillado y manda a llamar a todos los pastores de Éfeso y se despide de ellos y les da encomienda y les dice, después de mi partida yo sé que vendrán lobos rapaces disfrazados de ovejas que van a pretender dañar el rebaño. No lo permitan. Estaba tan preocupado por la iglesia que dice, yo quiero advertirlo, que después de mi muerte, ustedes saben, yo me voy a morir. No, Pablo, no digas eso, no te mueras. No. Dice, no, pues tranquilo, me voy a morir, me van a matar, o sea, no se preocupen. Pero ojo, cuiden la iglesia, cuiden el rebaño, apacienten el rebaño. Esa idea del pueblo de Dios en Pablo es bien, bien clara. Y finalmente, Pablo tenía un énfasis muy marcado en la gloria de Dios, en la gloria de Dios.
De hecho, eso impulsó la teología de Pablo. Uno tiene que leer Gálatas para mostrar cómo Pablo estaba conectando todo el tiempo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, mostrando que la iglesia era la expresión visible de la gloria de Dios. También cómo en el Evangelio la gloria de Dios se hacía visible en Cristo, cómo las promesas de Dios se habían cumplido en Cristo y ahora en la iglesia. De hecho, en Colosenses 1:9, Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es la representación exacta de la gloria de Dios. Vamos a hablar de eso en el sermón de hoy. La salvación alaba la gloria de Dios. Efesios, todo el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, ustedes pueden ver, para alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto lo hizo Dios para la gloria de su gracia. Dios salva al pecador para que nadie se gloríe, sino que toda la gloria sea del Señor. En Romanos, al final, en el capítulo 12, dice, para que al final todo dé gloria al Señor. Es decir, este concepto de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, también es central en Pablo. Entonces, el Evangelio, la iglesia y la gloria de Dios son los tres ejes temáticos que nosotros vemos del énfasis de Pablo y de su teología. Y finalmente, hemos visto ya la biografía de Pablo en sus propias palabras, un poco acerca del énfasis de su ministerio, el Evangelio, la iglesia y la gloria, pero vamos a ver qué fue lo que Pablo escribió en los 7 minutos que nos restan. ¿Qué escribió Pablo? Cartas, dirá usted. Cartas. Pero Pablo tenía una habilidad única para escribir. De hecho, escribió, según se cree, 27, tal vez 28 si incluimos Hebreos, de las, 19 de las 27. Él es el autor más abundante que tenemos del Nuevo Testamento. Y todas estas cartas pastorales que vemos, todos estos elementos que vemos en el Nuevo Testamento de Pablo están marcados específicamente por el énfasis de su teología, pero también por un estilo. Por eso que algunos se aventuran a decir que hay pincelazos de Pablo en Hebreos, porque hay algunos usos de ciertos términos y de ciertas palabras que Pablo escribió. Entonces, parte de ese estilo de Pablo está en siempre contraponer la práctica con la teología. Es decir, casi todas las cartas de Pablo están enmarcadas en ese diseño, entre práctica y teología. Práctica y teología. Dije que Pablo había escrito 19, pero en realidad son 13, 14 si incluimos Hebreos, para precisar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven Efesios está dividido en dos. 1 al 3, Pablo explica la doctrina teológica de la salvación. Y a partir del capítulo 4, cómo eso se ve en la práctica, la unidad de la iglesia y el someternos unos a otros. Del mismo modo, si ustedes pueden ver Romanos, capítulos 1 al 11, toda una teología de por qué todos estamos bajo pecado y cómo la única salvación está en Cristo por medio de la fe. Y a partir del capítulo 12, por lo tanto, dice Pablo, vivan de esta y de esta y de esta y de esta y de esta manera. De la misma manera, ustedes pueden ver eso en Tesalónica. Siempre ustedes están viendo contraponer verdades teológicas a verdades prácticas. Colosenses, que tiene más o menos la misma estructura de Efesios, igual, verdades teológicas versus verdades prácticas. Ese estilo de Pablo es un estilo muy, muy marcado. La otra cosa que vemos en el estilo de Pablo es que es un estilo argumentativo que usa una retórica muy precisa. Es decir, la manera en la que Pablo hila cada concepto en sus cartas usa la retórica clásica griega de proponer tesis, antitesis y síntesis, pero también vemos que usa muchos contrastes. Esto es una cosa, pero, y usa muchos peros, sin embargo, esto. Es decir, él está continuamente apelando a la racionalidad de la gente. Entiende que sus cartas están siendo leídas por públicos diversos. Por ejemplo, la carta a los Gálatas es una carta basada específicamente en un método de argumentación y defensa de verdades. Es como un litigio donde Pablo está presentando pruebas. Yo soy llamado por Cristo. El evangelio nos vino por la fe. Cristo predicó el evangelio por la fe. Los apóstoles, es como si estuviera sacando pruebas sobre pruebas sobre pruebas sobre pruebas para luego decir, los que les enseñan que debemos volver al judaísmo están equivocados y esta es la evidencia.
Es decir, usó un método en algunas cartas evidencialista. En el caso de Corinto, usa también un tono muy pastoral, muy socrático, muy de preguntas. También lo hace en Romanos. De hecho, en Romanos él crea a un interlocutor imaginario que le está haciendo preguntas a Pablo. Y la carta a los romanos se escribe como si Pablo estuviera respondiendo las preguntas de ese interlocutor imaginario. O sea, Pablo, que si Cristo me salva porque el pecado abunda, yo puedo entonces pecar mucho para que abunde la gracia. En ninguna manera. O sea, Pablo, que si la justificación es de ninguna manera. Es decir, Pablo está usando ese método en el que alguien está preguntando del otro lado y él está dando respuestas, que entre otras cosas fue un método también usado por Jesús y un método muy eficiente de enseñar. Entonces, la pedagogía de Pablo, su capacidad retórica, su capacidad argumentativa, la estructura de sus cartas es muy clara. A menudo, hermano, yo creo que es un sacrilegio, porque a menudo nosotros vamos a las cartas de Pablo a escoger versículos, perdiéndonos realmente cómo él llega a esos textos. Y es un error hacerlo con la Biblia, pero creo que es un error hacerlo con cartas tan ricas en argumentación. Y siempre hay un peligro en tratar de sacar un texto y extraerlo de su contexto, porque usualmente cada texto es una pieza en un andamiaje que permite que se llegue a ciertas conclusiones. De modo que cuando estamos leyendo a Pablo, debemos asegurarnos de leer la carta completa. De ninguna manera tratar de llegar a ciertas conclusiones a través de versículos aislados, porque de nuevo, es peligroso hacerlo con la Biblia, pero es mucho más peligroso hacerlo así. Y no obstante, o no en vano más bien, por eso el apóstol Pedro advirtió que se debía tener ese especial cuidado al respecto de Pablo. Dice Pedro y el hermano Pablo, que ha dicho cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Es decir que Pablo fue muy malinterpretado muchas veces y eso trajo como consecuencia falsas doctrinas y falsas enseñanzas que llegaron incluso a poner en peligro la iglesia. Pudiéramos decir que Pablo es único en su estilo, en eso de contraponer doctrinas con verdades, en eso de argumentar y hacer desarrollos usando una lógica retórica, en su arte de defender la fe. Miren, para mí uno de los pasajes más brillantes de todo el Nuevo Testamento es 1 Corintios capítulo 15. Lo que hace Pablo en términos de defensa de la resurrección es magistral. Pudiera ser perfectamente un caso de estudio retórico. Cómo Pablo empieza a presentar evidencia, implicación, evidencia, implicación, y finalmente llega a la conclusión de que si alguien niega la resurrección, el cristianismo no tiene sentido. Es decir, somos los más dignos de lástima y conmiseración. Ese pasaje tiene toda la carga de lo que Pablo es en cuanto a su don para escribir y para argumentar. Pero en otros casos, Pablo fue extremadamente pastoral. Con esto termino. Ustedes tienen que leer la carta a Filemón. Esa carta, ustedes pueden endulzar un café con esa carta. Si ustedes la cogen y revuelven y se endulza de lo dulce que es Filemón. Mira, hermano Filemón, yo tengo toda la autoridad para hablarte, pero toma este hermano Onésimo, recíbelo. Si en algo él te defraudó, cárgalo a mi cuenta. ¿Ustedes por qué tienen que estar peleados? No, yo me pongo en el medio. La deuda que él tiene, pónmela a mí, porque además tú me debes, acuérdate. Pero reconcíliense, o sea, esa carta, y qué decir de 1 Corintios 13, que es un pasaje acerca del amor no matrimonial, sino congregacional. Se está hablando acerca de cuál es la motivación que debemos tener para poner en ejercicio los dones en la iglesia. Pero dice, no es figurar, capítulo 12, no es tampoco el desorden, capítulo 14, y buscar el espectáculo. Capítulo 13 es el amor. Porque si yo hablo en lenguas y si yo hago esto y hago aquello y no tengo amor de nada, el amor es benigno. Hermano, eso es impresionante. Es impresionante. Entonces tú puedes ver muchas facetas artísticas en términos literarios de Pablo y cómo él está presentándonos esas verdades. Y yo estoy seguro que vamos a disfrutar cada una de esas cartas, porque cada carta tiene su sello.
Así que, hermano, en conclusión, algunas verdades yo creo que prácticas aquí que podemos extraer de la vida de Pablo. La primera es creer que nada es imposible para el Señor, que lo que nosotros vemos imposible para Dios es posible, y que un corazón tan endurecido como el de Pablo. A veces nosotros decimos, no, que tú tienes que conocer a mi papá, ese hombre es gruñón, tuvo una vida. Eso no es nada, él es un perrito, un periquito australiano delante de Pablo, o sea, es inofensivo y nada es imposible para el Señor. La otra verdad que vemos aquí es que Dios usa nuestros dones y talentos, independientemente de dónde los hayamos adquirido, una vez somos redimidos para la gloria suya, para servir en su reino y para servir en su iglesia. Y la otra verdad práctica que podemos extraer de aquí, entre muchas otras, es que sería bueno que nosotros imitáramos a Pablo como Pablo imita a Cristo, especialmente en esto de hacer el Evangelio el centro de nuestras vidas, en llevar toda situación de nuestras vidas al Evangelio del Señor Jesucristo, independientemente de si somos pecadores o no. Piénsenlo por un momento, a veces en la crianza de nuestros hijos perdemos la cabeza y nos volvemos psicólogos. No estoy diciendo que se vuelve psicólogo uno por perder la cabeza, estoy diciendo que empezamos a actuar en la sabiduría humana antes que en la sabiduría de Dios. Y empezamos a racionalizar la crianza. Oh, de acuerdo con el tipo de aprendizaje que tiene mi hijo en las inteligencias múltiples, puedo predecir que él tiene la capacidad de absorber el conocimiento. Así que, mi hermano, él lo que necesita es vara, posiblemente. Y después de la vara decirle, mira, este castigo, la razón por la que tú lo recibes más severamente, es porque Cristo absorbió la ira que merece tu pecado. Y por eso puedes confiar en Él. Este dolor que hoy te estoy infringiendo es nada y debe impulsarte a Cristo, así como el dolor en todo momento nos impulsa a nosotros a la salvación. Ese es ese evangelio que nos lleva a decirle a nuestros hijos en el contexto de la crianza. Mi meta no es que ustedes sean exitosos y saquen el mejor puntaje en la JIFE para que me saquen ahí en la foto del periódico. Este es el hijo mío, es mío. No, la meta es que ustedes conozcan a Cristo y que una vez conozcan a Cristo, Él tiene la capacidad de transformar no solo su conducta, sino la motivación, el motor que impulsa su conducta. El Evangelio tiene que ser el centro de todo en nuestra vida, de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Y creo que Pablo modeló eso de una manera brillante. Oremos. Señor, gracias por este tiempo y gracias por la vida del apóstol Pablo. Gracias, Señor, por haberlo usado como un instrumento para dejar estas 13, quizá 14 cartas del Nuevo Testamento para nosotros, tan llenas del Evangelio, tan ricas de gracia, tan llenas del amor del Señor, pero también gracias por dejarlo como el testimonio visible de que nada hay imposible para ti, Señor, y que no hay un corazón tan endurecido que el Señor no pueda traer al arrepentimiento. Oramos por nuestros familiares no creyentes, Señor, que a veces pensamos que están tan lejos que es imposible que se conviertan, y a veces, Señor, los vemos tan distante, pero nada hay imposible para ti. Y sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y te pedimos, Señor, que la traigas en abundancia. Y también ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que presenta y vive el Evangelio con claridad, que se goza y se deleita en el Evangelio para la gloria de Dios. Así que ayúdanos a que ese Evangelio sea parte de cada área de nuestra vida y que podamos así glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos y oramos por un buen tiempo de receso y luego por un buen servicio de adoración donde podamos glorificarte con toda libertad. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén.